Sí. En este caso, esa decisión nuestra tenía un doble objetivo. El primero de ellos es esta conmemoración histórica, porque hoy, 12 de agosto del 2013, se cumplen 50 años del operativo por el cual un grupo comando de la Juventud Peronista, integrado entre otros por nuestro compañero Osvaldo Agosto aquí presente, se hicieron cargo de la historia. El segundo elemento que nos convocaba y que nos hacía encontrarnos hoy, lunes 12 de agosto, en vez del jueves 15 que hubiera correspondido, es que queríamos también conmemorar un éxito. Y queríamos celebrar con ustedes la derrota del kirchnerismo en las elecciones de Por ese motivo, para empezar esta noche, queremos empezar con un brindis por los resultados del día de ayer en la provincia de Buenos Aires y en la República Argentina. Salud, compañeros. ¡Salud! Radio Nacional Argentina presenta La Mañana en Noticias. Sí, estos son algunos reconocimientos que he recibido de compañeros. Bueno, en algún modo son lo que le ayudan a seguir adelante. Porque el mensaje está direccionado hacia las nuevas generaciones. Y bueno, y recibir así presentes implica que los muchachos recibidos y han incorporado a sus vivencias la historia de la resistencia peronista. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. El sable que compró el general San Martín en Londres en el año 1811-1812 se trata nada menos que de un Shamshir. El origen de estos sables en Europa aparece con la campaña de Napoleón al Nilo, donde muchos generales y oficiales franceses consiguieron este tipo de sables muy parecidos. Si vemos las imágenes de los museos militares, sobre todo en Irán y algunos en Europa, veremos que hay muchos de estos tipos de armas blancas que tienen piedras preciosas, están grabados, tienen mucho oro, mucha plata, o sea, son realmente sables más bien de ceremonias que de uso en combate. Este era un sable, es un sable, fue siempre un sable de combate. Este sable es el sable actual provisto a los generales, se le entrega en una ceremonia en la Casa Rosada. La vaina tiene una contera, una rodela, una costura con hilos de oro o hilos dorados, tiene las anillas. En cuanto al sable propiamente dicho, al Shamshir, tiene la punta, el filo, el lomo del sable. El filo tiene de un solo lado, como le dije anteriormente. Después tiene la empuñadura, se lo conoce en Europa como de forma de pistola, porque parece una pistola antigua. La idea de esta parte acá de la empuñadura es que el sable quede aferrado cuando se combate. La hoja del sable original no tiene ninguna marca. Como no se puede hacer ensayos destructivos, no se puede saber bien la metalografía del mismo, la distribución de las partes y las partículas que tiene dentro de la hoja. Se puede pulir un poco y se puede entrever y se llega a la conclusión de lo digamos que fue fabricada la hoja con acero llamado damasco. Decía un estudioso que una hoja de damasco tiene que cortar un pañuelo
de seda en el aire, cortarlo con el filo. Eso habla del centro de percusión bien calculado y de un filo extraordinario. Uno puede inferir que San Martín compró el sable porque era distinto, era diferente. No hay nadie que haya usado un sable similar en América del Sur. Un sable de un precio acorde también, pero sobre todo un sable eficiente, porque él habrá observado en los combates que presenció en España y también en el norte de África, habrá observado los efectos que producían estos sables curvos frente a las espadas o los sables con menor curvatura. Y hay una frase de San Martín que es muy conmovedora, relacionada íntimamente con su personalidad, y que dice que jamás derramará la sangre de compatriotas y solamente desenvainará su sable para luchar contra el enemigo exterior. Totalmente de acuerdo con su proceder de retirarse en el momento que había guerras intestinas, y jamás puso su sable al servicio de luchas fratricidas, luchas entre hermanos. 27 de agosto, el día de la ceremonia central del año sanmartiniano ha llegado. Al mediodía, el presidente de la República concurre con las altas autoridades nacionales a la catedral a depositar flores en el mausoleo y escuchar el solemne responso. El presidente de la República y general de la Nación monta su hermoso caballo mancha. El jinete y su cabalgadura forman una estampa recia y varonil, haciéndose visible la simpatía popular al primer magistrado. En la hora del fervoroso homenaje a la memoria del Libertador, se hace expresiva esta demostración de adhesión del pueblo al conductor de la Argentina feliz que el gran capitán soñara. Caballeros en sus corceles, llegan ahora los héroes de las Pampas. Desfila la caballería, arma gaucha por excelencia. Los granaderos, a quienes el genio del Libertador les dio un valor ya legendario. La caballería, llevando en las puntas de sus sables empenachados de sol la fe y la libertad. Cierran el desfile las fuerzas mecanizadas. Enorme fuerza en movimiento, arma moderna del ejército, muestra el dinamismo y grado de progreso de nuestras fuerzas armadas. El pueblo, rodeando a su primer magistrado, al más fervoroso cultor de la gloria sanmartiniana, vio desfilar a sus fuerzas armadas. Son las fuerzas del ejército que soñó San Martín y es el pueblo que soñó el visionario de los Andes. Pueblo y ejército unidos hombro a hombro y corazón a corazón, junto a quienes encarnan su ideal y muestran a la faz de la tierra una Argentina justa, libre y soberana. Pueblo que avanza hacia sus grandes destinos, guiado por un soldado esclarecido, Juan Perón, e interpretado por el espíritu y la obra de una mujer que es ya figura señera de Argentina, de América y del mundo, Eva Perón. De que a mi muerte se le sea entregado el sable que me acompañó en toda mi campaña de la independencia al brigadier general don Juan Manuel de Rosas, en recompensa por la actuación que tuvo el general Rosas en defensa de la soberanía por el bloqueo anglosajón del Río de la Plata. Esta es la caja original del sable de San Martín, que hace hacer Juan Manuel de Rosas. Y acá está lo que hablábamos, que es la placa que le manda Juan Rosas, donde está transcrito textualmente el artículo 3º del testamento de San Martín. En su testamento, a su vez, Rosas lega el sable a su ex socio, consuegro y amigo de toda la vida, Juan Nepomuceno Terrero, que a su vez muere y entonces pasa a Máximo Terrero, el esposo de Manuelita Rosas. Bueno, por esa época, a partir de 1889, ya estaba fundado nuestro museo y nuestro fundador y primer director, Adolfo Carranza, inicia una gestión de acercamiento. El legado que hacen Máximo Terrero y Manuelita dice claramente que hacen donación a la nación argentina para que sea exhibido al pueblo argentino en el Museo Histórico Nacional. Entonces, el sable de San Martín, desde muy tempranamente, desde el momento, creo yo lo creo, que lo pide Carranza para ser exhibido al pueblo argentino, porque era dice Carranza, uno de los símbolos mayores de la independencia americana,
empieza a cobrar un peso simbólico que no lo tuvo en el siglo XIX. Y este es un proceso que yo creo que se va a acentuar, por ejemplo, en el año 1950, año del Libertador General San Martín, cuando un decreto dispone que una réplica del sable corvo del general San Martín sea parte del uniforme y símbolo de mando de los generales en actividad del ejército argentino. El mayor símbolo posible, ¿te das cuenta? Ahora bien, después se convirtió lógicamente, y creo yo sí, en un campo de disputa de diferentes sectores políticos, pero cada cual según su interpretación de cuál es la significación de la gesta sanmartiniana y en última instancia cuál es la significación de nuestro proceso histórico. El pueblo argentino está identificado en forma absoluta con el espíritu de San Martín. Y San Martín es por eso íntegramente del pueblo argentino como ninguno de nuestros propios. No podemos equivocarnos siguiendo su camino. Por haberlo seguido sin ninguna traición, hemos vencido hasta ese día. Formulemos entonces en los umbrales de este año de su recuerdo el propósito firme de seguir en las filas de su ejército para que con él logremos la victoria definitiva de su sueño. Acá es una casa contigua al departamento donde vivo y aprovecho para acá trabajar, hacer algunas de las cosas que todavía hago de publicidad. No colecciono, pero junto cuchillos y guardo algunas cosas que tuvieron algo que ver con la historia de la resistencia, como por ejemplo, este es a ver si está por acá, lo encuentro. Acá está. Esta se salvó de varios allanamientos. Bueno, con esta, que no usamos, sino que si hubiera sido de juguete era lo mismo, fue con la que fuimos al museo, con la que rompimos el vidrio para retirar el sable, pero ya está en desuso, no tiene bala, no tiene nada, así que sí, es un elemento para recordarnos la macana que hacíamos cuando éramos jóvenes. Serle entregados al general Lonardi por los abanderados de 3 institutos de las Fuerzas Armadas. Va a prestar juramento el nuevo presidente provisional, general Pedro Eugenio Aramburu, depositario de la fe democrática del pueblo y de las Fuerzas Armadas. Yo, Pedro Eugenio Aramburu, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de presidente provisional de la Nación Argentina. Presidente de la República, doctor Arturo Frondizi, dirige al país el trascendental mensaje sobre estabilización económica. Las decisiones de orden económico adoptadas señalan el final de una era y marcan el comienzo de lo que debe ser una vida nueva para la nación. Jefe del Estado con criterio realista señala al pueblo que le esperan 2 años duros, pero también expresa su convicción sobre el triunfo final.
hace ya 50 años, la situación que estaba viviendo el país y el peronismo era bastante singular. El peronismo venía estamos hablando del año 63, venía de actos de la resistencia bastante fuertes, y se decidió, porque las circunstancias nacionales lo permitían, reorganizar el partido. El hecho del robo del sable tenía, entre otras cosas, por objetivo no solamente despertar el fervor militante, sino darle a la juventud peronista, que se iba organizando por comandos en barrios y demás, tuvo un primer intento de unificación en lo que se llamó la Mesa Ejecutiva de la Juventud Peronista. Se había formado un triunvirato para tratar de unificar, había quedado poco grupo fuera de esa unificación. Entonces dijimos con Bonaldi, vamos a proponerle a los muchachos del triunvirato, que habían sido propuestos por nosotros, entre paréntesis, hacer este hecho, que era el robo del sable del general San Martín. Y fuimos 5 los que estuvieron en el operativo. Bonaldi, el ingeniero Bonaldi, Luis Anzulé, que después estuvo desaparecido en la época de la última dictadura, Gallardo, propuesto por el triunvirato, un muchacho arquitecto que se llamaba Emilio, y yo. Bueno, entonces decidimos cometer el hecho el 12 de agosto, que es el Día de la Reconquista, que es un símbolo importante porque fue, digamos, el rechazo a las invasiones inglesas, como todo el mundo sabe. Entonces, unificábamos el rechazo a los ingleses, el rescate del sable como un elemento de lucha, o sea, darle una continuidad histórica al margen de la política de actualidad. La historia no se escribe solamente en hojas de libros, está hecha con personas de carne y hueso. Como Manuel, hay miles, millones de argentinos que entre el 55 y el 83 dieron su vida literalmente y vivieron en función de sostener las banderas de la patria peronista. Hay un pueblo que tiene una historia donde un hombre de la Secretaría de Trabajo y Previsión empieza a reconocerle los beneficios siempre negados. Empieza el aguinaldo, empiezan las vacaciones, empiezan los hoteles sindicales, empieza Zapalmalal, empiezan los hospitales, las escuelas, una cantidad de cosas. Parece que el pueblo había recuperado la dignidad. Veníamos de la década infame, no se sabe lo que fue la década infame, fue peor que el menemismo, quizás. No había trabajo. Yo vivía afuera y la gente viajaba en los techos de los trenes, los crotos, los lincheras. Eran crotos porque el ministro de gobierno se llamaba Croto y le había dado un pase para viajar en los techos de los trenes. La resistencia no fue ningún grupo, la resistencia fue el pueblo, fue espontáneo. Yo creo que la respuesta es al inédito y criminal golpe de Estado que derrocó a Perón. Yo recuerdo que muchos compañeros esperaban ansiosamente el domingo, porque había fútbol. Y había una cantidad que iba a ver el partido de fútbol. Pero muchos se convocaban para cantar la marcha peronista que estaba prohibida por el artículo 41-61 que había impuesto la dictadura. Y cantábamos hasta quedar difónicos la marcha peronista en todas las canchas del país. Así, cosas que son muy conocidas por todos y siempre es bueno destacarlo. Villa Manuelita, un barrio humilde de Rosario. Un tradicional cartel que decía: la URSS y USA reconoce el gobierno gorila. Villa Manuelita no. Decía Juan Perón. Lo he dicho 50.000 veces acá. La gente es la masa insectificada. Cuando se organiza, comienza a ser pueblo y decide su destino. No, el Comando Valle se forma en la residencia de Susana Valle. Por eso digo, pero estaba
Pasa el tiempo y se divide en Comando Centro, que nosotros nos quedamos Comando Centro, Rulli, yo, él, Kaufman y otra serie de compañeros. Pero fuimos los que vivimos la época de oro de Corrientes y Esmeralda, porque nos adueñamos de la calle, aprendimos a ser expertos agitadores. Varias oportunidades vinieron los militares de civil comandos a provocarnos y le pegaron a Ferrari. Tres bombas. No, y además una vez intentaron recuperarnos la zona, la zona. Sí, les duraba poco porque los tipos no tenían mucha. Comprábamos entradas en todos los cines y con el nombre de unidades básicas de acción peronista sacábamos a la gente afuera. Tirábamos bombas de mal olor y bombas de cloro y no sé qué. Potasio. No, cloro y no sé qué, porque se dejaba escorrer el líquido y era un suplicio tremendo, porque comenzaban a llorar y la gente salía. Teníamos suerte que pasaba el tranvía por ahí. Pasaba el tranvía. Entonces podíamos ponerlo. Y bueno, cuando pasaba el tranvía, Aida, recordada, Aida Filippelli venía con la novia de Carlito, venía con el sobrinito chiquito. Lo llevaba de la mano y las latas de pomada con azufre y potasio. El chiquín iba a llamar la atención que el chico se agachaba. A veces sacaba el tranvía de la vía. Todas esas reacciones nuestras, y lamentablemente de los que no están, surgían de acá. No porque nos alimentaban de algún lado económicamente, nos surgieron de acá porque cuando fue el 55 nos sentimos heridos todos. No éramos militantes rentados. Yo con 16 años, él con 17, vos no sé qué edad tenías, nos sentimos heridos todos. La razón de ser fundamental era la vuelta de Perón, era nuestra... Sí, la lucha era el regreso de Perón. La vuelta era lo fundamental, no había otro tipo de motivación fundamental. Se fue progresando a medida que se... Pero la razón fundamental era esa, luchábamos por la vuelta de Perón. Había unos planteos que Astor abrazaba con los 20 y pico de años que teníamos, que nos iba a unir la acción. No creo que sea así. Nos une la idea, no la acción. Con Luis fui a ver la galería de San Martiniana ahí en el museo. Vi las salidas, cómo se entraba y cómo se salía. Hice una vuelta para hacer control sobre los puestos policiales, la emergencia, lo que podía venir. En ese momento había llegado de Madrid el delegado de Perón, que era Héctor Villalón, un delegado que estaba propuesto para organizar los sectores, los comandos, los grupos dispersos, y cruzan a verlo el Cadre y Espina. Cuando vuelven, dice, mira, estuvimos con el delegado del general, nos dice que el sable está bien, la idea de hacer eso, pero hay que hacerlo con la sigla MRP, que era el Movimiento Revolucionario Peronista. Le digo, mira, no estamos de acuerdo, le digo. Lo vamos a hacer con el nombre de Juventud Peronista, sin ningún tipo de aditamento, así todos los grupos se sienten identificados y levantamos el fervor militante. Tanto tiempo, ¿cómo andás? Me gusto verte. ¿Bien? Che. ¿Te andas recorriendo un poco. los viejos lugares de aquellos años? Bueno, llegar acá es sentirse un poco feliz, aunque los recuerdos de los compañeros que ya no están, exactamente, medio te emocionan, te patea el bobo, ¿viste? Y esto ha sido como el cuartel general de la militancia. Prácticamente se decía en una época, si vos no pasaste por farmacia no sos un militante. Claro. Entonces, pero eso se debe, digamos, a la característica que tenían
los dirigentes de aquellos años, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Alfredo Ferraresi, Pepe Ascurra, que estuvo preso con vos, sí. Y bueno, y tantos otros, ¿no? También hubo un recambio, digamos, después del 55, yo me acuerdo las palabras de Jorge que decía que muchos compañeros los años de cárcel lo hicieron como aplacarse un poco, no a todos, a una parte, y entonces eso provocó que la nueva generación que surgía de la lucha se iba incorporando. Por ejemplo, acá en el Sindicato de Farmacia, todas las constancias históricas indican que se conformó la primera juventud peronista. Sí, es correcto. Y hubo otro sindicato. Telefónico, gráfico. Con un poco de posterioridad. Cuando se crea la CGT de los argentinos, mucha juventud asiste a gráfico, ya sea es más abierto, sí. Hasta ideológicamente más abierto. El calzado de Gerard, también. Telefónico, como vos decías, donde funcionaba el COR, la Central de Operaciones de Resistencia. Y bueno, esos sindicatos combativos fueron los que llevaron la cosa adelante. Y hay algunos que dijeron, no sé si lo puedo decir. Decilo. No sé si lo puedo decir. Hay que estar contra Perón para salvar a Perón. Claro, porque se va produciendo, digamos, una especie de un matiz muy profundo, fundamentalmente porque aparece una línea burocrática que negocia incluso con los gobiernos militares, porque todo esto se da con nuestro líder en el exilio y con un gobierno militar en el gobierno nacional. Seguro. Entonces ahí es cuando los jóvenes nos incorporamos buscamos mayoritariamente a la lucha. En ese mimeógrafo yo creo que no miles, millones de volantes se hacía, porque lo único que tenías que hacer era entrar a la puerta del sindicato y decirle a alguno de los muchachos que estaba ahí, ¿puedo usar el mimeógrafo? Sí. Te daban el stencil que lo... Tenías que picar. Veníamos, lo poníamos y le dábamos. Sí. A veces nos íbamos a las 3, 4 de la mañana con los volantitos. En una confitería que estaba cerca del museo, que lo llamaban Los Leones, algo por el estilo, en Constitución. Bueno, nos juntamos ahí y fuimos. Emilio manejaba un auto que tenía, era un Peugeot, me acuerdo, celeste. Y bueno, fuimos al museo, nos bajamos, golpeamos, estaba cerrado, y bueno, aparece el sereno, creo que estuvimos por ahí. Dijo, mire, nosotros somos estudiantes tucumanos, que queremos pasar a ver un poquito el museo, tomar una foto, si no vamos a estar más de 10, 15 minutos, si no tenemos que volver esta noche. Me quedé yo y Luis custodiando a un hombre, siempre hubo un hombre solo, no hizo ni la oposición, no tuvo ningún problema, qué sé yo, no fue necesario de exhibirle armas ni cosas por el estilo, quédese tranquilo. Es un operativo de la juventud peronista. Y después con el tiempo yo me enteré que el tipo era peronista. Y Bonaldi y yo fuimos a donde estaba el sable. Llevábamos un poncho, ahí rescatamos el sable, lo envolvimos en el poncho. Se hizo una distribución de volantes en un patio que está donde termina la escalinata
y no se ató a nadie, no se cortó ningún teléfono, todo muy casero, ¿viste? Salimos, tomamos el auto y terminó el operativo. Al pueblo argentino, comunicado número 1. Pocas veces como hoy una crisis moral y espiritual ha comprometido más entrañablemente el honor de la patria y la felicidad del pueblo. En efecto, en pocas coyunturas como esta, la soberanía argentina ha sido tan vejada, la economía más entregada y la justicia social más negada. Frente a esta realidad angustiosa y vejatoria, la elección del 7 de julio, fraudulenta en su proceso y realización, difícilmente puede dar las soluciones honradas y profundas que la dignidad de la nación exige imperiosamente. Pues bien, aquella espada, la purísima espada del padre de la patria, aquel sable repujado por la gloria, aquella síntesis viril y generosa de la patria, por milagro de la fe, volverá a ser santo y seña de la liberación nacional. Por ello, desde hoy, aquella espada que un día el Libertador, en plena lucidez, legara al brigadier general Juan Manuel de Rosas por la satisfacción que vira en la defensa de la patria frente a las agresiones del imperialismo, deja su reposo en el Museo Histórico Nacional para brillar de nuevo en el magno combate por la reconquista de la argentinidad. El pueblo argentino no debe albergar ninguna preocupación. El corvo de San Martín será cuidado como si fuera el corazón de nuestras madres. Dios quiera que pronto podamos reintegrarlo a su merecido descanso. Dios quiera iluminar a los gobernantes. Juventud Peronista, 12 de agosto de 1963. De 1963. Una de las premisas que sostenía Perón es que la historia no es una sucesión de hechos inconexos, son hechos determinantes de otros hechos. Y de ahí yo engancho que las nuevas generaciones que aparecen en la lucha por los mediados de 60, los 70, es la continuidad de nuestra lucha, porque han levantado las mismas banderas. Y el propio general decía que si no podemos enamorar a la juventud para que participe de la revolución latinoamericana, no tenemos destino. Viste que todos te dicen, les llama la atención el sable, como si el sable fuera... Y bueno, el sable fue un hecho. San Martín es quien es y era el sable de San Martín, no es cosa menor. Pero hubo distintos hechos. ¿Cuál era el objetivo de esos hechos? O sea, ¿qué buscaban con eso? Cada organización tenía su propio proyecto. El tema del famoso sable, del Libertador, fue un hecho que se llama técnicamente propaganda armada. Objetivos finales: arremeter contra las dictaduras de turno para que forzarlas a que liberen al pueblo que estaba proscrito. Había otras organizaciones, no con menos mérito, que tenían otra mirada, que querían formar un ejército y tomar el poder por las armas. Nosotros no estábamos en eso. Si bien nosotros nos inspirábamos porque leíamos permanentemente lo que pasaba en el mundo y esencialmente nos deteníamos en ese momento en la guerra de liberación de Argelina, nosotros no teníamos nada que ver con la toma del poder por parte de una guerrilla armada. Nosotros planteábamos la democracia. La lucha de resistencia, miles de luchas de resistencia hasta heredar el sistema que había, que era una dictadura, y que se convocara elecciones. Esto que vos tenés tan naturalmente asimilado, lo tenés clarificado, es hacérselo ver a los chicos. Por eso yo cuando te jodo, te hincho las bolas, que te digo, Manuel, hay que transferir, Manuel, vos sos un resistente, pero tenés que salir a la luz. La gente te tiene que ver. Hay que contarle a la gente, a los chicos, cómo fueron las cosas. Porque un día va a venir alguien que va a preguntar, ¿usted lo conoció a Gallardo? Y vos ya no vas a estar. Después del secuestro del sable, habíamos quedado en el coche Emilio que manejaba, Juan Aldi y yo. Si en esta esquina nos teníamos que encontrar
con De Marco. Y bueno, cuando llegamos, no estaban. Entonces estábamos preocupados porque, qué sé yo, por ahí escuchábamos a una ambulancia, a un auto de la policía con la sirena, pensábamos, digo, nos encontraron porque estábamos en el auto con el que habíamos hecho el operativo y pensamos, digo, por ahí alguno le dijo a la policía en qué auto nos fuimos. Bueno, estábamos más que preocupados, queríamos deshacernos del sable porque ya el operativo estaba cumplido. Entonces entramos a la farmacia y los llamo. Digo, ¿qué pasa? Estamos en la esquina y ustedes no están. Les agarró un ataque de desesperación. No habíamos entendido la otra hora, disculpanos. Entonces, bueno, quedamos en otro lado, que era en la calle Corrientes y Serrano, por ahí. Inclusive después que estuvimos en el lugar, había una feria franca, de esas que se hacían antes en la calle, y en una feria que estaba armada, pero no estaba funcionando como feria, ahí con el poncho y el sable se lo dimos a Aníbal De Marco. Mucho impacto, poco costo, facilidad, no caer preso, y el impacto que la sociedad toda tenga conocimiento de eso, me parece que era la síntesis de las operaciones que habíamos pensado. Aprovechamos el 17 de agosto, que se cumplía un aniversario de la muerte del general San Martín, y bueno, por supuesto, hubo actos de repudio en las escuelas, o formaciones militares, o sea, la oposición se encargó de recordar que el sable seguía secuestrado, y nosotros lo aprovechamos para ampliar las exigencias. Pedíamos, por ejemplo, la devolución del cadáver de Evita, el retorno de Perón, el castigo a los militares que habían fusilado el 9 de junio a civiles y a militares. Allá ampliamos las condiciones por las que se había robado el sable. Tuvo también mucha repercusión ese comunicado y se seguía manteniendo el objetivo, ¿no? Si se hubiera tomado la torre de Radio El Mundo, como habían propuesto estos muchachos, hubiera sido también otro hecho, pero ese fracasó antes de que se produjera, ¿no? Teníamos la capacidad operativa para hacer funcionar una radio y fuimos a dar cumplimiento a eso. Y ahí tuvimos la mala suerte de equivocarnos, de romper un auto. Eso fue el origen de la cosa. Perón hablaba de la apresurada y los retardatarios. Había un apresurado que yo lo quería mucho, Juan Carlos Gris, que esperen que ya vengo, le puso el cañón con una gente que iba en un auto y le sacó el auto. Y ahí empezó la cosa. Y bueno, fuimos detenidos ahí. Me fue mal a mí y a una compañera que iba con nosotros. Fuimos derecho a la máquina. Pasamos por la comisaría de datos y de ahí a un tabicado, coche, un destacamento que tenían por ahí cerca de Juan B. Justo. Y ahí empezó la historia. Esa noche serían las 10 de la noche hasta que salió, se hizo claro, máquina y máquina. El grupo de la Brigada de San Martín, que hacía un año y pico había secuestrado y matado a Vallese,
eran los que estaban en la investigación del tema, me toman, me ubican y viene una brigada, yo vivía en la capital, viene una brigada de la provincia. Yo tenía un sofacama, lo cierro y me meto en un sótano. Descubren que yo me había levantado porque toca el sofacama, lo encuentran caliente y dice, tiene que estar por acá. Acá hay un sótano y bueno, en el sótano me encontraron y me llevaron a casa. De ahí me sacaron y me llevaron a una comisaría de Bella Vista. En Bella Vista, yo llego a la siguiente conclusión. ¿Hasta dónde se puede aguantar otra noche más de pescar? Las últimas preguntas que me habían hecho a mí picaban cerca de las cosas que no tenían que salir por ningún motivo. Aunque te mate no podían salir. En la camioneta estaba el muchacho que era Gallardo. Y me esposan con él y Gallardo me dice, mira, están torturando a todo el mundo, hablá. Y yo no sé de qué me hablar. ¿Qué hable de qué? No, dejate de joder, me dice algo así, no me acuerdo el diálogo con exactitud. Pero están torturando, están matando, no vale la pena seguir con el tema este. Y yo no sé de qué me hablas. Y ahí empezó el calvario. Vamos que no sabemos, me cagaron a trompada, me empezaron a picana. Y pensé, no sé si estuve acertado, qué sé yo, que lo juzgue la historia, si es historia esto. Yo dije que había que yo me hacía cargo del sable, tenía que hacerme cargo del sable, yo solo me hice cargo del sable. ¿Quién robó el sable? Yo. Al policía, al torturador, al juez, a fulano, yo robé el sable. ¿Con quién lo robó? Con un tal Pereira y con un tal Beto. Y los demás no sé, no los conozco, yo no participo de eso, vine. Y bueno, no sé, creyeron o no creyeron, pero fue así. Y después ya intervino los diputados y los senadores y ya fue un paseo, ¿viste? Ya no nos tocaba a nadie. Y De Marco lo lleva a una estancia que estaba camino a Mar del Plata. Y ese sable se aprovechó para, no sé cuántos compañeros se habrán ido, pero se hacía como una especie de peregrinación. Se juntaban en Maipú y ahí lo llevaban a la estancia, donde estaba el sable. Juran, frente al sable del Libertador San Martín, lealtad a la patria, al movimiento y al general Perón. ¡Sí, juro! ¡Viva Perón, carajo! De Marco tenía que tenerlo un tiempo, esperar que la cosa se apaciguara y después que llevárselo a Perón. Algunos hablaban de llevárselo a Perón al sable. Le quieren hacer atentados desde el primer día, le querían volar la cañonera. En Venezuela le hacen un montón de tropería a Perón. Lograron sacarlo del continente. En Europa con lupa lo miraban a Perón, todo, con lupa. Perón iba a agarrar un sable robado. Tendría que haber hecho en forma clandestina, que se sepa que lo tenía Perón, pero nunca se podría haber oficializado que lo tenía Perón. Desde el punto de vista especulativo me refiero, ¿no? Digo, no vamos a hacer un acto general, aquí tiene muchas gracias, muchachos. Termina con un conflicto internacional. En el interregno viene Filippo, viene de España, autorizado por el general para organizar la parte militar del peronismo. En medio de eso estaba la represión. Entonces tuvo esa posición, decir, devolvámoslo, total, están logrados los objetivos. El objetivo principal no estaba logrado, el objetivo principal era llevárselo a Perón.
Pero desde el punto de vista del levantamiento del espíritu militante, de la repercusión periodística y publicitaria, se había recontralogrado. Tuvieron que ir a la estancia a buscar el sable, fue de Marco, porque el encargado que había quedado en la estancia solamente se lo podía devolver a De Marco, se lo entregaron a Filippo, y Filippo lo entregó en Campo de Mayo, que le tuvo unos sermones, parecían todos los generales. Yo me comí una condena de 3 años, de punta a punta, y los compañeros del primer grupo que operan en el robo del sable, el que estuvo más preso estuvo 2 días preso. Y el segundo grupo, que es el de la intentona de acopamiento de la radio, estuvo 17 días en la plaza preso. El único que quedé en cana fui yo. Yo creo que yo lo hice, yo lo busqué y yo busqué esa solución y cuando salí lo expliqué y algunos compañeros me dijeron: sos fenómeno, gordo, hiciste lo que tenías que hacer. No te metas más en boludeces, me dijeron. Pienso que el que se quiebra en la tortura no se sabe hasta dónde puede aguantar uno. Pero lo que sí, después me parece que se tiene que dedicar a otra cosa, a la pintura, a la literatura, no participar más de hechos, porque bueno, ya le tocó la desgracia de quebrarse. Bueno, esto es una especie de jabonería de Vieite. Acá nos juntábamos en asado y guardo algunos recuerdos. En España hay un grupo falangista que compra toda la serie para Navidad con la fecha de la rebelión y con la fecha de la victoria. Y reparte, y justo acá un día imprimen las participaciones cuando Evita está en la Plaza de Oriente, y aquí está Evita y Franco. Entonces, como justo estaba yo, lo compré y lo guardé acá como... Esto es el 1 de abril del 39, que fue el día de la victoria, y el 18/7 del 36, que fue el día de la subversión, de la sublevación. Acá está Rucci, este soy yo, con la primera delegación de China comunista, en el gobierno de Lanusse. Y Perón manda una instrucción a la CGT y se reciban a la delegación de China comunista como si fuera yo. Estos son algunos recortes de la época de robo del sable. Dice que Dios, el pueblo y la historia lo juzguen. Otros agraviaron a nuestra figura más preclara. O sea, todos los servicios de inteligencia están atrás de... Esta es la foto de la entrevista que tuve con Perón en el 69. Recuerdo que en el 69 recién fui a ver a Perón, y entre otras cosas, estuve esperando, me dice Perón. Yo dije, general, era la intención, le digo, pero tuvimos problemas, sí, ya sé de la represión que tuvieron, pero bueno, cumplieron con el movimiento, algo así me dijo. Pero me tiró así como, estuve esperando el sable. No enojado ni nada, lo hice una chanza, ¿no?
Este trabajo, ¿te acordás, Osvaldo? Fue para el Día de la Soberanía. Sí. Era 20 de noviembre. Los cargos son circunstanciales, en los años 70 hablamos. Era secretario de prensa, el secretario general era José Rodríguez. Y él me encomienda, me dice, flaco, viene el Día de la Soberanía, tenemos que poner algo. Mirá, vamos a seguir la línea nacional, San Martín, Rosas, Perón. Entonces vino regalado, estuvimos hablando, a los pocos días nos hace un San Martín, Rosas, Perón. Pero no nos gustaba. No nos gustaba porque veíamos las tres imágenes y faltaba algo. Faltaba, y dale vuelta y vuelta y vuelta, hasta que a vos, Osvaldo, se te ocurrió el sable. Lo fuerte de esto es el sable que une, en este caso, a los tres próceres, ¿no? Y ahí cerramos, pero nomás ahí cuando Osvaldo nos dijo, mirá, decirle a Regalado que meta el sable, ahí nomás, pero no hablamos más. Me acuerdo que en la época de la dictadura gritábamos generales, generales, generales de cartón, generales, son los nuestros, San Martín, Rosas, Perón. En base a lo que habíamos hecho allá en los 70, hoy hemos hecho también, como ustedes lo ven, el convento, la batalla, el general San Martín. Luego, Güemes. Güemes con las montoneras. Y luego es Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas en la batalla de la Vuelta de Obligado, donde el general Lucio Norberto Mansilla estuvo al frente de esta batalla. Para terminar, con el general Perón, acá desfilando con su caballo pinto, la Casa de Gobierno, donde hay dos fotos de un 17 de octubre de la compañera Evita y del general Perón, y abajo, el 17 de octubre con las patas en la fuente, lo descamisado. Y nosotros, por generación, por ahí somos nietos de estos descamisados del 17 de octubre. Año 2012. Estos años 1970. Hemos avanzado. Y hemos avanzado un poco. Este es el decreto del nombramiento cuando fui subsecretario del Verano y la Familia, que fue muy brevemente, como todos los cargos públicos que tuvo, siempre fueron breves. En el 75, fue en el último gobierno, ya había muerto el general, estaba Isabel de presidenta, ya había renunciado López Rega, entonces, digamos, nos tocó modificar el ministerio a nosotros. El ministro era Aníbal de Marco. Bueno, y en el poco tiempo que estuvimos, creamos un instituto que era de prevención de la niñez. Nosotros habíamos resuelto quitarle a la policía valga la redundancia, el poder de policía sobre los menores que estaban en la calle, y se había creado un instituto de prevención en donde se retiraban los menores
de la calle, se buscaban los familiares, por supuesto se los revisaba, se los atendía desde el punto de vista médico, se los contenía por la necesidad que tuviesen. Y bueno, eso fue, digamos, lo más importante que pude hacer en el poco tiempo que... Este es el ministro de Marco, este muchacho que era secretario de Acción Social, y este es otro compañero que estaba circunstancialmente por ahí. Por supuesto ya sabíamos del golpe que se venía. Entonces, había determinada, en el presupuesto, determinados fondos para los subsidios a las entidades vinculadas a la niñez. Entonces, lo primero que ordené, liquidar los subsidios lo más rápido posible. La liquidé en 2 meses todo el presupuesto del año. Así que cuando vinieron los milicos se encontraron con poca guita, por lo menos ese año. La historia de este cuadro tiene que ver con el exilio, porque Carpani estaba exilado en España después del 76. Y un amigo mío tenía un restaurante al que iba Carpani, iba Casildo, Herrera, se había hecho un grupo de exilados bastante grande. Y Carpani, como todos los que estaban ahí, había momentos que no tenían plata. Entonces Carpani pagaba con cuadros. Después ya en el 95, más o menos, me lo regaló, porque con él, que tenía influencia ahí en España, pusimos el monumento a Eva Perón en una plaza, en un parque. Es el único país del mundo donde hay un monumento a Perón y un monumento a Evita. El monumento a Evita tuvimos la suerte de hacerlo nosotros. Bueno, y en ese año me regaló el Carpani una mezcla de obrero y de tanguero, ¿no? Una mezcla de tango y trabajo. Se me ocurre decir que es algo de esa naturaleza. Permiso. ¿Cómo estás, Julieta? Un gusto verte. Igualmente. Te vengo a molestar para buscar algunos datos más precisos respecto de mi expediente, de mis antecedentes. Encuentro aquí un organigrama que evidentemente data de 56, 57, donde no estaba tan ajustada la información. Acá esto se hace más concreta la información y la persecución a partir de la participación de oficiales, de instructores franceses, donde se aprendió a enseñar la inteligencia. De ahí viene toda la historia, inclusive de la última dictadura, todos los métodos que se aplicaron y se fueron ajustando de a poco. El detenido Manuel Félix Gallardo sería activo militante en el peronismo revolucionario
no descartando la posibilidad que fuera integrante de alguna cédula subversiva. Ya te escracharon. No descartan la posibilidad. Yo creo que para calificar de subversivo, por lo menos que te pongan una bomba en la mano, una cosa así, o un fierro. Hemos tenido la suerte que, bueno, eso quedó y habrá quedado tantísimos legajos como tiene el archivo, que han hecho un trabajo maravilloso de digitalización y que se llega pronto a la verdad, ¿no? Esto, a mí me hicieron una entrevista radial, unas cuantas, pero una de las últimas, acá en una radio muy importante, y me preguntaron qué era el archivo. Le dije cómo viene a ser el archivo, qué pasaba, cómo se trabajaba. Y dice, ¿pero qué opina el archivo? Opino que es el currículum de la lucha popular, el archivo. Ahí consta todo, no hay otra historia. Lo sacaron de la invisibilidad que habíamos sufrido durante medio siglo. Se hizo acá un encuentro importante. Tuve el honor por primera vez de participar en un panel. Y yo la primera pregunta que hice cuando tuve que hablar, dije, ¿por qué después de medio siglo? Este es un video que me hizo mi hija, acompañado por las hermanas, cuando cumplí 70 años. Y bueno, es un raconto en broma, porque en lugar de haberla hecho en serio, como correspondía, me lo hicieron en joda. Entonces, pero lo único que se puede rescatar bárbaro de este es el final, donde tengo a mis nietas, que son dos galleguitas, que cantan la marcha peronista en español. El sonido. Bastante. Acá en los años 60 y pico, junto a mis compañeros Haroldo Santos Logiorato y Diego Miranda, ganamos una licitación de una confitería que acá existía. Era un lugar de esparcimiento, con muchísima concurrencia. Allá era la entrada de las piletas, que era muy moderna, había unos hongos espectaculares que habían hecho, estaban las boleterías, los vestuarios, todo eso. Esta es una pileta también donde jugaban los niños, queda algo de lo demás ha sido tapado porque estaban inutilizadas ya. Por acá había parrillas, asadores. Y en ese, por ahí se quedan rastros de lo que fue un depósito, los cimientos de grandes dimensiones, lo que indica que había mucho trabajo. Yo estaba con captura, prófugo, por el sable de San Martín, y me sirvió como refugio este lugar para mí, para mi familia. Yo me radiqué con mi familia acá. Los contratos que se habían firmado y todo, lo firmaba con un hombre apócrifo que ocultaba mi identidad. Me llamaba Jorge Monzona en ese tiempo. Esto surgió por la necesidad que nosotros habíamos sido liberados del plan Conintes y la prioridad uno era buscar una forma de vida, de trabajo, para subvenir a las necesidades primarias. Y se complementaba con la militancia activa que realizaban los compañeros. Un día aparentemente alguien me reconoció, llegó la División Seguridad de la Policía y fui detenido a este lugar. Eso significó que este boliche ya declinara y yo estuve desde esa fecha, que era el año 70, en los primeros meses del 70, marzo me parece,
Yo recién fui liberado en el 73, cuando toda la gente, los detenidos, que eran muchísimos, fueron amnistiados por el gobierno del doctor Cámpora. Queremos en Osvaldo simbolizar a todas las compañeras y compañeros que tomaron parte de la resistencia peronista. Me refiero a aquellas compañeras de a pie que lo que hacían era pegar la foto de Evita en el fondo del ropero como símbolo de su recuerdo y de su lealtad. Me refiero a aquellos compañeros que abrían las canillas como sabotaje. Me refiero a los que iban a las huelgas. Me refiero a los que mantenían a los sindicatos. Quiero en este día y a través de la Peña Eva Perón simbolizar en Osvaldo nuestro homenaje a toda nuestra historia de la que estamos orgullosos. Y quiero hacerlo entregándole a Osvaldo un símbolo de aquella voluntad patriótica. Este sable de un coronel de la nación que dispuso donarlo para entregarlo al compañero Osvaldo Agosto y en su persona a toda la resistencia peronista que simboliza la unidad histórica de San Martín, Rosas y Perón. Gracias, compañero. Buenos días, señora. Perdone el atrevimiento. ¿Conoció a la familia Díaz que vivía enfrente? Yo estuve viviendo unos años en Misiones, pero hasta la época de la represión estuve acá. Y uno de ellos se había muerto en esa época. Sí. Y después, no sé, yo lo que quería... No supimos más nada porque cuando hicieron el allanamiento no había nadie. Yo tuve gente acá apuntando para allá en los techos, en todos lados, cercaron la casa, pero no había nadie ya. Claro, porque el esposo de Luli lo mataron. Eso ya tanto no sé. Bueno, sé que por gente que me ha contado que una de ellas vive en el sur. Sí, Mirza. Ah, Mirta. Las dos viven en el sur, Mirza y las dos viven en el sur. Sí, yo sé que a mí me dijeron... Precisamente en Viedma viven. Porque yo pregunté en varias oportunidades, porque bueno, las conocía desde chicas, ¿no? Buena gente. Y sí, trabajadores. Sí, eran trabajadores. Trabajadores, gente de trabajo, gente que... Las chicas no estudiaron, no sé qué. Sí. Se decía que Luli estaba también en Montonero. Estaba en Montonero. No, pero no, yo no supe, no puedo decir. Yo sé que... También era militante en esa época, era militante del socialismo, no teníamos ninguna relación con los grupos armados ni nada. Sí. Yo no le puedo decir mucho más. No, es bastante lo que me ha dicho. Sé que viven en el sur. Lo que le doy... No sé quiénes son las que viven en el sur, porque hubo... o sea, hay gente que se ha mantenido en contacto con ellos. Cuando yo pregunté por ellos y si alguien sabía algo, me dijeron que estaban en el sur. Acá vive una familia,
Díaz de apellido, compuesta por el padre de la esposa de mi compañero caído, Haroldo Santos Logiorato. Bueno, esa era una casa muy acogedora, donde muchas veces nos reuníamos a conversar, a pensar la patria, a mejorar el mundo en que vivimos. Y bueno, surgió una militancia fuerte participamos de una militancia fuerte, diría. El destino de esa gente fue el asesinato de mi compañero Haroldo Logiorato, mi compañero Diego Miranda, que era un nacido concurrente a esa casa, y su esposa. Y en cuanto a Logiorato, mataron a su esposa, a un hijito que tenía 16 años y al hermano, todo el mismo día. Y tengo entendido que lo que quedó acá, se cerraron la casa y se fueron al sur y no volvieron nunca más. Y a veces voy a ese lugar que teníamos ahí, que lo visito frecuentemente, y me siento reflexionar si está bien o está mal lo que hago, tomando el pensamiento de ellos y la pelea de ellos. Algunas veces me duele mucho y algunas veces me sirve para orientarme en mi vida, por la entrega, por el compromiso de ellos. Yo no puedo aflojar.